Leonora huyó en medio de la tormenta con el secreto de un hombre herido, dejando atrás lujos, mentiras y una jaula dorada. Cargaba la herida de la traición familiar y el estigma de la deshonra pública. Pero en medio de la persecución, encontró la libertad en un guerrero apache y un pueblo que, sin compartir su sangre, la eligió como una de los suyos. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Bajo los cielos rugientes de Durango, en el año de 1855, Leonora Alarcón no huía de la tormenta, huía de su propia jaula dorada. Dentro del gran salón de la Hacienda San Pedro, el aire era denso y pesado, una mezcla del perfume dulzón de las tuberosas en jarrones de plata y el aroma del coñac en las copas de los caballeros. La conversación fluía como un río lento y lodoso, llena de cumplidos vacíos y discusiones sobre el precio del ganado y la política de la capital. Para Leonora, sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, cada tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era un recordatorio de los barrotes invisibles que la rodeaban. Su prometido, Julián Montemayor, con su sonrisa satisfecha y su traje impecablemente cortado, levantó su copa. «Brindo por los valientes hombres que mantienen nuestras tierras a salvo de los salvajes», dijo, su mirada recorriendo la habitación. «Escuché que atraparon a otro apache cerca del río la semana pasada. Es bueno saber que hay una bestia menos de la que preocuparse». Una risa cómplice y satisfecha recorrió la mesa. Leonora sintió cómo la sangre le subía al rostro, una oleada de calor y furia. Miró a los hombres que reían, a las mujeres que sonreían con delicadeza detrás de sus abanicos, y vio una crueldad disfrazada de civilización. Quizás la verdadera barbarie no está en el desierto, sino en salones como este, donde se celebra la muerte como si fuera una victoria, replicó, su voz clara y firme, aunque no más fuerte que un murmullo. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado, más violento que cualquier trueno de la tormenta que se gestaba afuera. Julián la miró con incredulidad, su mandíbula apretada. Más tarde, mientras los invitados se retiraban, su madre, Beatriz, la interceptó en el pasillo de los retratos. No hubo gritos, solo un siseo helado que cortaba más que cualquier cuchillo. «Has avergonzado a esta familia, Leonora. Has humillado a tu prometido. Tu deber es ser una esposa dócil y silenciosa, una joya para la casa Alarcón, no una rebelde con ideas absurdas. Ese comportamiento es impropio de tu sangre». Fue esa palabra, deber, la que rompió la última cadena de su compostura. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y corrió. Pasó junto a los sirvientes que bajaban la mirada, abrió la pesada puerta de roble y se lanzó a la noche. La tormenta la recibió como una cómplice, el viento violento arrancándole el peinado elaborado y la lluvia helada lavando el perfume sofocante de su piel. El vestido de seda, una creación parisina que había costado una fortuna, se empapó al instante, pegándose a su cuerpo como una segunda piel fría. Pero por primera vez en toda la noche, sentía que podía respirar. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a libertad. La tormenta exterior era un consuelo, un reflejo del caos que sentía por dentro, y cada paso que daba en el lodo, arruinando sus delicados zapatos, era un acto de rebelión. Vagó sin rumbo, adentrándose en los terrenos de la hacienda, alejándose de las luces y el sonido del piano que aún flotaba débilmente en el aire. Fue cerca del arroyo, ahora un torrente furioso que amenazaba con desbordarse, donde un sonido la detuvo. Un gemido, bajo y gutural, casi imperceptible bajo el estruendo de la lluvia. Se quedó quieta, el corazón martilleándole contra las costillas. ¿Era un animal herido? Guiada por una curiosidad más fuerte que su miedo, se abrió paso entre los arbustos empapados. Y entonces lo vio. Tirado en la orilla, medio dentro y medio fuera del agua arremolinada, yacía el cuerpo de un hombre. La mancha oscura en su pecho se extendía con cada pulso de la lluvia, diluyendo la sangre en el agua fangosa. Su largo cabello negro estaba esparcido como un abanico oscuro sobre el barro, y a pesar de las heridas, su rostro tenía una dignidad inquebrantable. Era un guerrero apache. Todas las historias de terror de su infancia volvieron a ella. Los cuentos de ataques a las haciendas, las advertencias de los sacerdotes, el odio en los ojos de hombres como Julián. El instinto,
afilado por años de prejuicios, le gritaba que diera media vuelta y huyera, que lo dejara a merced del río. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los suyos, cerrados, vulnerables. No vio a un monstruo, no vio a un salvaje, vio a un hombre herido, solo y al borde de la muerte. Y en esa fracción de segundo, la Leonora que su madre quería moldear se hizo añicos. La verdadera Leonora, la que sentía compasión, la que creía en la humanidad por encima de la sangre, tomó el control. Sin dudarlo más, se metió en el agua helada. La fuerza de la corriente casi la derriba, pero se aferró a una raíz y avanzó. Agarró al hombre por los hombros. Era pesado, un peso inerte de músculo y hueso. La tela de su túnica de piel de venado estaba resbaladiza. Tiró con todas sus fuerzas, sus músculos, desacostumbrados a cualquier esfuerzo, quemando en protesta. El lodo tiraba de sus pies, el agua luchaba por arrebatarle su presa. Fue una batalla brutal y silenciosa, solo ella contra la furia de la naturaleza. Con un último grito ahogado por el esfuerzo, lo arrastró fuera del alcance del agua. Cayó de rodillas a su lado, jadeando, cubierta de lodo y empapada hasta los huesos. Cuando por fin logró arrastrarlo a la orilla fangosa, un relámpago cruzó el cielo, iluminando su rostro con un destello azulado. Por primera vez, vio al hombre detrás de la temible leyenda, un rostro marcado por la vida y el dolor, pero extrañamente pacífico. Un torbellino de pánico y certeza la invadió. ¿Qué había hecho? En la oscuridad de la cueva, la llama que Leonora encendió no solo dio calor al extraño, sino que también iluminó una peligrosa verdad en su propio corazón. El esfuerzo de arrastrarlo desde la orilla del río hasta la pequeña gruta que descubrió entre las rocas la había dejado sin aliento, con los músculos temblando por un agotamiento que nunca había experimentado. La cueva era un refugio precario, un hueco en la piedra que olía a tierra húmeda y a olvido, pero era un santuario contra la furia incesante de la tormenta. Afuera, el mundo se deshacía en agua y viento. Adentro, reinaba un silencio profundo, roto solo por la respiración dificultosa del hombre y el goteo rítmico del agua filtrándose por las grietas. El frío se aferraba a ella, a su ropa empapada y a su piel, y supo que si no encendía un fuego, el frío se lo llevaría a él antes que sus heridas. Con manos que temblaban por el cansancio y el miedo, buscó en la oscuridad. Sus dedos, acostumbrados a la seda y el marfil, tropezaron con ramas secas y hojarasca que la tormenta no había alcanzado. Nunca en su vida había encendido un fuego. Era una tarea de sirvientes, de hombres. Pero esa noche, en esa cueva, no era una dama. Era una superviviente, con un trozo de pedernal que él llevaba en una pequeña bolsa de cuero y una paciencia nacida de la desesperación, golpeó la piedra una y otra vez. Las chispas morían al nacer. Las lágrimas de frustración se mezclaron con la lluvia en su rostro. Pero cuando estaba a punto de rendirse, una pequeña chispa prendió en el lecho de hojas secas. Sopló con suavidad, protegiendo la diminuta llama con sus manos ahuecadas, y la vio crecer, primero vacilante, luego con una fuerza dorada que empujó a las sombras hacia los rincones de la cueva. El triunfo fue tan abrumador que casi se echó a reír. A la luz danzante del fuego, pudo verlo de verdad por primera vez. Su rostro, tallado con ángulos duros y una fuerza indómita, estaba ahora relajado por la inconsciencia. Una larga cicatriz blanca serpenteaba junto a su ceja izquierda, un mapa de batallas pasadas. La herida en su hombro era peor de lo que había imaginado. Un corte profundo y sucio que seguía manando sangre lentamente. Sabía que debía limpiarla. Sin dudarlo, agarró el borde de sus enaguas, la fina tela de lino importada de España, y la rasgó. El sonido de la tela al romperse fue extrañamente liberador, como si estuviera rompiendo con el mundo al que pertenecía esa prenda. Con un trozo de la tela y el agua de lluvia que había recogido en una hoja grande, comenzó a limpiar la herida con una delicadeza que la sorprendió a sí misma. Él se quejó en sueños, su cuerpo tensándose por el dolor. «Tranquilo», susurró ella, más para calmar su propio corazón que el de él. La proximidad era intensa, casi insoportable. Podía sentir el calor de su piel, oler el aroma a pino, cuero y la sangre metálica. Estaba tocando a un hombre que su mundo consideraba un monstruo, y no sentía miedo. Solo una abrumadora necesidad de aliviar su sufrimiento. Cuando terminó de vendar la herida con una tira limpia de su enagua,
Él abrió los ojos. Eran oscuros, profundos como un bosque nocturno, y estaban llenos de una confusión febril. Sus labios, agrietados y secos, se separaron. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. ¿Por qué? Su voz fue un graznido ronco, las palabras en un español torpe pero comprensible. La pregunta flotó entre ellos, simple y devastadora. ¿Por qué lo había salvado? ¿Por qué había traicionado todo lo que le habían enseñado? No tenía una respuesta lógica. Las palabras no podían explicar el impulso que la había movido. Lo miró a los ojos y le dio la única verdad que poseía. Porque nadie merece morir así, solo en una tormenta. Él no respondió, pero algo en su mirada cambió. La confusión dio paso a una especie de entendimiento cansado, antes de que sus párpados volvieran a cerrarse. Durante el resto de la noche, Leonora se sentó junto al fuego. Su guardiana silenciosa añadía ramas a las llamas, observando cómo la luz jugaba sobre los contornos de su rostro. El miedo inicial se había evaporado por completo, reemplazado por una extraña sensación de propósito. Afuera, la tormenta rugía, pero en su pequeño santuario de piedra, el mundo se había reducido a ellos dos, a la llama parpadeante y al ritmo constante de 2 respiraciones. Poco antes del amanecer, él despertó de nuevo. Esta vez, sus ojos estaban claros. No se movió, no habló, simplemente la observó desde el suelo. Y Leonora le devolvió la mirada. En ese silencio, se dijeron más que con cualquier palabra. Ya no eran la dama y el salvaje, la salvadora y el herido. Eran solo un hombre y una mujer, atrapados juntos por el destino, mirándose a través de un abismo de odio y prejuicio, y sintiendo una peligrosa curiosidad por lo que había al otro lado. La tensión en el aire era tan palpable como el calor del fuego. Al acercarse el alba, la tormenta amainó. El sonido de la lluvia se convirtió en un suave goteo, y los primeros rayos de una luz gris y pálida se filtraron por la entrada de la cueva, anunciando el fin de su tregua. El mundo real la estaba llamando. Leonora supo que debía regresar, pero la idea de dejarlo y de volver a su antigua vida, a la jaula dorada, a la cara de Julián, a la decepción de su madre, la llenó de un pavor que nunca antes había conocido. Leonora regresó a casa con el lodo en su vestido y un secreto en el corazón, pero pronto descubriría que en su mundo los rumores se esparcían más rápido y con más crueldad que la tormenta de la noche anterior. Antes de que los primeros rayos del sol tocaran las cimas de las montañas, guió a Yaotl a un refugio más seguro, una hendidura entre las rocas oculta por una cortina de hiedra, no lejos de un pequeño manantial. Él se movía con una rigidez dolorosa, pero ya no había fiebre en sus ojos, solo una gratitud silenciosa y una inteligencia penetrante. No intercambiaron palabras, no eran necesarias. Un breve asentimiento de cabeza por parte de él fue suficiente para sellar el pacto que habían forjado en la oscuridad. El camino de vuelta a la hacienda fue un sueño brumoso. El aire, limpio y fresco después de la lluvia, olía a tierra húmeda y a creosota, un agudo contraste con la agitación que sentía por dentro. Cada paso que la alejaba de la cueva se sentía como un paso hacia una prisión. Vio las paredes blancas de la hacienda San Pedro a lo lejos, brillando bajo el sol naciente, y no sintió el alivio del hogar, sino el frío presagio del juicio. Fue una de las sirvientas más jóvenes, una muchacha llamada Ana, quien la vio primero. Estaba junto al pozo, con 2 cubos de madera en las manos. Al ver a Leonora emerger del bosque, con el vestido de seda arruinado, el cabello suelto y salvaje, y manchas de barro y algo que parecía sangre seca en sus manos, la muchacha ahogó un grito y dejó caer uno de los cubos con un golpe sordo. No dijo nada, pero sus ojos, abiertos como platos, lo decían todo. La chispa del rumor acababa de encenderse. Intentó deslizarse por una entrada lateral, con la esperanza de llegar a su habitación sin ser vista, pero fue inútil. Su madre, Beatriz, la esperaba en el gran vestíbulo. Estaba impecablemente vestida, como siempre, su postura tan rígida como los retratos de los antepasados que los observaban desde las paredes. Sus ojos no mostraron ni una pizca de alivio o preocupación por la seguridad de su hija, solo un horror helado y calculador. «Mira tu estado», dijo Beatriz, su voz controlada, sin emoción.
¿Se puede saber dónde has pasado la noche? Los sirvientes murmuran. Ana te ha visto entrar como una salvaje. Me perdí durante la tormenta, mintió Leonora, la excusa sonando débil incluso para sus propios oídos. No me tomes por tonta, replicó Beatriz, acercándose. ¿Perdida o entretenida? El honor de esta familia ya es frágil, Leonora. Tu compromiso con Julián es lo único que nos mantiene a flote. Un escándalo ahora sería la ruina. Ve a tu habitación, báñate y reza para que nadie más te haya visto. Pero ya era demasiado tarde. El rumor, alimentado por el miedo y la malicia, viajó desde la cocina de la hacienda hasta el pueblo, con la velocidad del viento. Para el mediodía, la historia se había transformado en una leyenda grotesca. La señorita Alarcón, la prometida de don Julián Montemayor, había pasado la noche en el bosque con un indio apache, bajo la insistencia de su madre de que debía mostrarse en público para acallar las lenguas venenosas. Leonora fue enviada al pueblo en el carruaje. Mientras caminaba por la plaza del mercado, sintió el cambio. Las conversaciones se detenían a su paso. Las mujeres se tapaban la boca con sus chales para susurrar. Los hombres la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Era una tortura silenciosa, una ejecución pública sin verdugo. Fue entonces cuando Julián apareció. No se acercó a ella en privado. La confrontó en el centro de la plaza, frente a la fuente, donde todos pudieran ver y oír. Estaba interpretando un papel, el del novio ofendido, el del hombre cuyo honor había sido manchado. «Mírenla», exclamó, su voz resonando en el aire húmedo. La dama de la casa Alarcón. Se ausenta toda la noche y regresa cubierta de sabe Dios qué inmundicia. Dicen que prefiere la compañía de los salvajes a la de su prometido. ¿Es esto cierto, Leonora? ¿Has traicionado tu nombre, tu sangre, por un bárbaro? La multitud guardó silencio, expectante. Leonora sintió que cientos de ojos se clavaban en ella, despojándola de su dignidad. Por un momento, quiso correr, llorar, desaparecer, pero entonces, la imagen de Yaotl vino a su mente, su tranquila fortaleza, la gratitud en su mirada, y lo comparó con el hombre que tenía delante, ruidoso, arrogante, cruel, y la vergüenza que sentía se transformó en una fría y lúcida rabia. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Su voz no fue un grito, sino una declaración, clara y cortante, que silenció hasta el último murmullo de la plaza. Si el honor de un hombre se construye humillando a una mujer, dijo lentamente, saboreando cada palabra, entonces eso no es honor, es cobardía. El impacto de sus palabras fue total. La multitud quedó atónita. El rostro de Julián pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la humillación. Se quedó sin palabras, con la boca entreabierta, derrotado en su propio escenario. Leonora no esperó su respuesta. Se dio la vuelta, dándole la espalda a Julián y a la multitud silenciosa, y se alejó con la cabeza en alto. Había ganado el momento, pero sentía el peso de un centenar de miradas de odio en su espalda, sabiendo que esto era solo el principio. El honor de la familia Alarcón no se limpiaría con lágrimas, sino con la sangre del hombre al que Leonora había salvado. Su acto de desafío en la plaza no había extinguido el fuego, lo había avivado, convirtiendo el escándalo personal en una afrenta colectiva para los hombres que gobernaban aquellas tierras. Esa misma noche, mientras Leonora era prisionera en su propia habitación, el estudio de la hacienda San Pedro se convirtió en una sala de guerra. El aire era denso por el humo de los cigarros puros y el aroma a brandy. Un mapa del territorio estaba extendido sobre la mesa de roble, y sobre él, las sombras de hombres acostumbrados a que el mundo se doblegara a su voluntad. Arturo Galván, el terrateniente más rico y poderoso de la región, presidía la reunión. No era un hombre de exabruptos como Julián. Su peligro residía en su calma, en la forma en que sus ojos grises y fríos evaluaban cada situación como un problema a resolver, generalmente por la vía más directa y brutal. Julián Montemayor estaba a su lado, con el rostro aún marcado por la humillación pública. Su sed de venganza era un veneno palpable en el aire. El asunto de la hija de Alarcón es un síntoma de un problema mayor, comenzó Galván, su voz grave y mesurada. No lo llamó un insulto personal, sino una amenaza al orden. Estos salvajes se están volviendo demasiado audaces. Se acercan a nuestras tierras,
amenazan nuestras rutas. Lo que ha pasado es una desgracia, pero también una oportunidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Una oportunidad para enviarles un mensaje. Que sepan que hay consecuencias. Propongo una partida de caza al amanecer. Encontraremos a ese indio y haremos de él un ejemplo. No es venganza, mintió con suavidad. Es una cuestión de seguridad para nuestras familias, para nuestras mujeres. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La humillación de Julián se había convertido en la causa de todos. La propuesta de Galván les daba una excusa noble para desatar una violencia que ansiaban. Mientras tanto, Leonora caminaba de un lado a otro en su habitación, un pájaro enjaulado. Su madre le había prohibido salir, colocando a una sirvienta de confianza en la puerta. El silencio de Beatriz era más aterrador que cualquier grito. Era un silencio que la borraba, que la declaraba inexistente. Se asomó a la ventana, apartando apenas la pesada cortina de terciopelo. Abajo, en el patio, vio un movimiento inusual para la noche. Varios de los hombres de Galván preparaban caballos, revisaban sillas de montar y cuerdas. Uno de ellos afilaba un cuchillo largo bajo la luz de un farol. Un escalofrío helado la recorrió. No sabía los detalles, pero el propósito de aquellos preparativos era inconfundible. La humillación pública no había sido el final. Había sido el preludio de algo mucho peor. La casa finalmente se sumió en el silencio. Las luces se apagaron una a una, pero el sueño era un lujo que Leonora no podía permitirse. La ansiedad era una bestia que arañaba las paredes de su estómago. Tenía que saber. Con el corazón latiéndole desbocado, abrió la puerta de su habitación con un cuidado infinito. La sirvienta se había quedado dormida en una silla, con la cabeza caída sobre el pecho. Leonora pasó a su lado como un fantasma, descalza, con el camisón blanco flotando a su alrededor. Bajó la gran escalera, evitando los escalones que crujían por costumbre. Las caras severas de sus antepasados la observaban desde sus marcos dorados. Sus ojos pintados parecían condenarla en la penumbra. Una fina línea de luz se escapaba por debajo de la puerta del estudio. Y voces, la voz de Arturo Galván, y otra que hizo que se le helara la sangre, la de su madre. Se pegó a la pesada madera, conteniendo la respiración. «Saldremos al amanecer», decía Galván. «Mis hombres conocen cada rincón de estas colinas. Lo encontraremos antes del mediodía». Hubo una pausa. Leonora rezó. Le suplicó a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Que su madre protestara, que suplicara clemencia, que mostrara una pizca de la compasión que ella había sentido junto al río. En cambio, la respuesta de Beatriz llegó, y no fue un ruego, sino una sentencia. Su voz era tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. «Haga lo que deba hacerse, Arturo. La vida de un salvaje no puede compararse con el honor de la casa Alarcón». Para Leonora, esas palabras no fueron un sonido, fueron un golpe físico. El mundo se inclinó bajo sus pies. No era solo que su madre estuviera de acuerdo. Era una conspiradora activa, una jueza que había dictado sentencia de muerte. El último y más fino hilo que la unía a su familia, a su mundo, a todo lo que había conocido, se rompió en ese instante. La traición fue tan absoluta, tan pura en su crueldad, que le robó el aire de los pulmones. Regresó a su habitación, moviéndose mecánicamente, sus pasos silenciosos sobre las frías baldosas. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad. Sabía que cabalgarían al amanecer. Solo tenía unas pocas horas para tomar una decisión: la obediencia y la muerte, o la traición y la vida. Antes del amanecer, Leonora Alarcón ya no era una dama, era una traidora, y cada paso en el húmedo bosque era un paso que la alejaba de su viejo mundo. La decisión se había solidificado en su corazón, dura y clara como un diamante. No podía permitir que la fría ambición de su madre y la vanidad herida de su prometido se cobraran la vida de un hombre. Su honor no residía en la obediencia, sino en impedir un asesinato. Ató varias sábanas de lino, un nudo torpe tras otro, anclando un extremo a la pesada cama de caoba. Por primera vez en su vida, agradeció las lecciones de equitación que la obligaron a desarrollar algo de fuerza en sus brazos. Descolgarse por la ventana fue un acto de terror y liberación. Por un instante, quedó suspendida entre dos mundos. Arriba,
la habitación opresiva que había sido su jaula. Abajo, la tierra oscura y desconocida que representaba su única opción. Aterrizó en la hierba mojada con un golpe sordo, el impacto recorriéndole todo el cuerpo. Descalza, corrió a través de los jardines perfectamente cuidados de la hacienda, una sombra fugaz pasando junto a las hileras de rosales dormidos. El bosque, que la noche anterior había sido un lugar de caos, ahora se sentía como un aliado, sus árboles centenarios ofreciéndole cobertura, su oscuridad un manto protector. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La vida de un salvaje, pero ya no la herían. Ahora eran el combustible que la impulsaba hacia adelante, una prueba de la podredumbre moral de la que estaba huyendo. Cada rama que arañaba su piel, cada piedra afilada bajo sus pies, era un recordatorio tangible de que esta elección era real, y sus consecuencias irrevocables. En el video anterior les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video veremos cómo la mujer salva a un hombre apache herido, y qué sucederá después en sus vidas. Llegó a la zona donde lo había dejado, pero en la penumbra anterior al alba, todo parecía diferente. El pánico, frío y punzante, amenazó con paralizarla. ¿Y si no encontraba el refugio? ¿Y si él, sintiéndose más fuerte, ya se había marchado? ¿Y si llegaba demasiado tarde? Ahogó un sollozo y se obligó a calmarse, a recordar los detalles, la forma de una roca, la curva de un árbol caído. Se adentró un poco más y susurró su nombre al silencio. Yautl. El bosque le devolvió solo el goteo del agua desde las hojas y el canto lejano de un pájaro madrugador. La desesperación comenzó a crecer. Yautl, repitió, esta vez un poco más fuerte, un silbido urgente. El silencio que siguió fue tan absoluto que pudo oír el latido de su propio corazón. Y entonces, como si se hubiera materializado del propio aire, él estaba allí. Apareció de entre las sombras de un grupo de álamos, tan silencioso que la hizo dar un respingo. Estaba de pie, alerta, su postura tensa y lista para el combate. Una mano descansando casualmente cerca del cuchillo que llevaba al cinto. Sus ojos oscuros la escudriñaron, evaluando la razón de su arriesgado regreso. Ella corrió hacia él, tropezando en su prisa. Las palabras se atropellaron en un susurro frenético. Tienes que irte. Ahora mismo. Van a venir a por ti. Le contó todo. La reunión en el estudio, las palabras de Arturo Galván, la humillación de Julián. Le habló de la partida de caza que estaban organizando para hacer de él un ejemplo. Le describió a los hombres preparando los caballos y las armas. Saldrán al amanecer, concluyó, su voz temblando por la urgencia y el miedo. Él la escuchó sin parpadear, su rostro una máscara impasible. Pero sus ojos estaban vivos, intensos, fijos en los de ella. No estaba simplemente oyendo sus palabras, parecía estar leyendo el terror y la sinceridad escritos en su alma. Vio que no era un truco, que no era una trampa. Vio que ella estaba arriesgando todo para estar allí. Cuando terminó de hablar, un pesado silencio cayó sobre el pequeño claro. El aire de la mañana era frío y olía a pino, y la única luz era el suave resplandor gris que precedía al sol. Finalmente, él habló. Su voz era baja, apenas un murmullo ronco que parecía hacer vibrar el aire entre ellos. ¿Por qué? Era la misma pregunta que le había hecho en la cueva, pero esta vez no había fiebre ni confusión en ella. Era una pregunta que exigía una verdad más profunda. Leonora respiró hondo, reuniendo el coraje que no sabía que poseía. Lo miró directamente a esos ojos oscuros y le dio la única respuesta que importaba. Porque está mal, dijo, su voz firme, sin rastro de duda. Porque ningún hombre debería ser cazado como un animal. Porque es una injusticia. En ese instante, algo cambió en la mirada de él. La sospecha se disolvió, reemplazada por un profundo y sorprendente entendimiento. Ya no veía a la señorita de la hacienda, a la Nakaye. Vio a la mujer que le había salvado la vida 2 veces. No por lástima ni por deber, sino por un principio. El frágil hilo de conexión que se había formado en la cueva se convirtió en una soga de confianza, forjada en el fuego de un peligro compartido. Él extendió la mano y sus dedos rozaron su antebrazo. El contacto fue breve, apenas un instante, pero envió una corriente eléctrica a través de ella.
Fue un gesto de acuse de recibo, de aceptación, y una advertencia. «Vete», dijo, su voz ahora tensa por la urgencia. «Es peligroso para ti». Ella asintió, con el corazón martillando. Sabía que tenía razón. Se dio la vuelta para empezar el peligroso camino de regreso, pero antes de que pudiera dar el primer paso, un sonido helado llegó a sus oídos, llevado por el viento de la mañana. El ladrido distante de los perros de caza y los gritos ahogados de los hombres venían de la dirección de la hacienda. Habían salido antes de tiempo. Cuando la puerta del cobertizo se cerró de golpe, Leonora comprendió que los grilletes más crueles no estaban hechos de hierro, sino de su propia sangre. El sonido de los perros y los jinetes se había hecho más cercano, una marea de odio que amenazaba con ahogarlos. Por un instante, el pánico la paralizó, pero Yaotl fue la calma en el centro de la tormenta. «Corre hacia el este», le ordenó en un susurro urgente, señalando en dirección opuesta a la hacienda. «Trata de no dejar rastro, yo los alejaré de ti». Antes de que pudiera protestar, se fundió con las sombras de los árboles, un fantasma desapareciendo en la niebla del amanecer. Leonora corrió como nunca antes en su vida, impulsada por una mezcla de terror y una desesperada esperanza. Sus pulmones ardían, cada inhalación era un cuchillo de aire helado. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, dejando finas líneas rojas sobre su piel. No pensaba, solo se movía, saltando sobre troncos caídos, chapoteando en arroyos poco profundos, haciendo todo lo posible por confundir su rastro, por darle a Yaotl el tiempo que necesitaba. El sonido de la caza parecía estar por todas partes, un eco confuso que la desorientaba. ¿Se estaban acercando o se estaban alejando, siguiendo el señuelo de Yaotl? La esperanza duró poco. De repente, 3 jinetes emergieron de entre los árboles, cortándole el paso. No eran los caballeros de la hacienda, eran vaqueros de Arturo Galván, hombres con rostros curtidos por el sol y miradas desprovistas de cualquier compasión. Uno de ellos sonrió, una mueca cruel. «Vaya, vaya, miren lo que encontramos», dijo, su voz áspera. «La damisela parece disfrutar del lodo». Leonora retrocedió, su corazón un pájaro atrapado en su pecho. Otro de los hombres desmontó, acercándose a ella lentamente, como un depredador. «Tu prometido está muy decepcionado, señorita». Escupió la palabra señorita como un insulto. Jugar con salvajes significa que ya no eres una dama. La agarraron con brusquedad, sus manos callosas un insulto sobre la piel de sus brazos. No la llevaron de vuelta a la casa principal. Eso habría sido un reconocimiento de su estatus, un estatus que, a sus ojos, ella había perdido. En su lugar, la arrastraron hasta un viejo cobertizo de herramientas abandonado en el borde más alejado de la propiedad. Un lugar olvidado que olía a óxido, madera podrida y el polvo de años de abandono. La arrojaron dentro sin ceremonias. La oscuridad era casi total, rota solo por un fino rayo de luz que se colaba por una grieta en la pared. Uno de los hombres le ató las manos a la espalda con una cuerda áspera que le mordió la piel de las muñecas. «Don Julián estará encantado con nuestro regalo», se burló el tercero desde la puerta. «Él decidirá qué hacer con una prometida tan sucia. Quizás te regale a los peones». La risa cruel de los hombres fue lo último que escuchó antes de que la pesada puerta de madera se cerrara, sumiéndola en una oscuridad total. El sonido del pesado cerrojo de hierro deslizándose en su lugar fue el sonido más solitario y definitivo que jamás había oído. Luchó contra las cuerdas, retorciéndose inútilmente, el pánico arañando su garganta. Estaba atrapada. La habían cazado como al animal que ellos decían que él era. El silencio en el cobertizo era absoluto, un vacío que se llenó rápidamente con sus peores miedos. Habían atrapado a Yaotl. Su intento de salvarlo solo había servido para condenarlos a ambos. La esperanza que la había impulsado a través del bosque se desvaneció, dejando solo una desesperación fría y pesada. El tiempo perdió todo significado. Podrían haber pasado minutos u horas. Y entonces, un sonido. No eran los pasos de sus captores. Fue un crujido sordo, justo fuera de la puerta. Luego, un golpe seco y un quejido ahogado. Silencio. Leonora contuvo la respiración. De repente, el cerrojo no se deslizó. Explotó. La cerradura se hizo añicos, y la barra de madera que trababa la puerta
se partió por la mitad con un estruendo atronador. La puerta se abrió de golpe, y la brillante luz de la mañana la cegó por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, vio una silueta enmarcada en la entrada. Era Yaotl, pero no era el hombre herido que había cuidado. Era una figura de furia silenciosa, un espectro de venganza con los ojos ardiendo como carbones encendidos. Vio a los 2 guardias que habían quedado fuera, ahora inconscientes en el suelo, neutralizados con una eficiencia rápida y brutal que no había hecho casi ningún ruido. Yaotl entró en el cobertizo, sus ojos recorriendo la oscuridad hasta que la encontraron. Por una fracción de segundo, la furia en su mirada fue reemplazada por un dolor profundo al verla atada y aterrorizada. Estuvo a su lado en un instante. No dijo nada. Con un movimiento fluido, sacó su cuchillo y cortó las cuerdas que la aprisionaban. Las ataduras cayeron a sus pies. La repentina liberación, la abrumadora oleada de alivio, fue demasiado para ella. Sus piernas cedieron y se derrumbó hacia adelante. Él la atrapó. Sus brazos la rodearon, fuertes y seguros, y la estrechó contra su pecho. Por primera vez, estaban en un abrazo real, no como salvadora y herido, sino como 2 fugitivos contra el mundo. Leonora hundió el rostro en la tela de su camisa, inhalando el olor a bosque, a lluvia y a él, y lloró. Lloró por el miedo, por la traición, por el alivio que era tan intenso que dolía. La sostuvo con firmeza, permitiendo que sus sollozos sacudieran su cuerpo, su mano protectora en la parte posterior de su cabeza. Cuando las lágrimas finalmente comenzaron a cesar, él la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Su voz, cuando habló, fue un gruñido bajo y profundo, una promesa que vibró a través de ella hasta lo más profundo de su ser. Yo te protejo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El sonido de cuernos de caza a lo lejos lo sacó de su trance. La partida principal, alertada por el ruido, se dirigía hacia ellos. No había tiempo. La tomó de la mano y la condujo fuera del cobertizo, hacia un caballo oscuro que esperaba pacientemente entre los árboles. En un movimiento poderoso y fluido, la levantó del suelo y la colocó sobre la silla de montar. Luego se subió detrás de ella, su cuerpo un escudo protector rodeándola. Con una orden gutural, lanzó al caballo a un galope desenfrenado. Mientras se adentraban en el desierto, los gritos enfurecidos de la partida de caza se convirtieron en un eco lejano detrás de ellos. Habían escapado, pero ¿a dónde podrían ir? El mundo que conocían había desaparecido, y frente a ellos solo se extendía un futuro incierto y salvaje. Para Leonora, la tierra de los apaches no fue el final de su huida, sino el comienzo de su viaje a casa. Cabalgaron durante horas, dejando atrás las colinas familiares de Durango para adentrarse en un laberinto de cañones y mesetas de roca roja que ella nunca había sabido que existía. El paisaje era austero, brutal y de una belleza sobrecogedora. Yaotl guiaba al caballo con una certeza instintiva, moviéndose por aquella tierra salvaje no como un intruso, sino como una parte de ella. Leonora se aferraba a él, el agotamiento y el alivio, librando una batalla en su interior. Cada legua que recorrían era un mundo que dejaban atrás, una capa de su antigua vida que se desprendía y se la llevaba el viento. Finalmente, cuando el sol de la tarde comenzaba a dorar las cimas de los acantilados, llegaron. La ranchería estaba tan perfectamente integrada en el paisaje que era casi invisible. Escondida en una curva de un cañón, una colección de jacales de ramas y pieles se agrupaba cerca de un arroyo. El aire olía a humo de mezquite, a cuero y a algo dulce que no supo identificar. El sonido de niños, jugando, y el murmullo de voces se detuvo abruptamente en el momento en que entraron en el claro. El silencio fue absoluto y pesado. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Vio rostros de mujeres que interrumpieron su trabajo de curtir pieles, de hombres que reparaban flechas, de ancianos sentados al sol. No había odio en sus miradas, sino algo mucho más antiguo y difícil de penetrar. Una desconfianza profunda, grabada a fuego por generaciones de traición y conflicto. Los niños, que segundos antes corrían y reían, se escondieron tras las faldas de sus madres, observándola con ojos oscuros y curiosos. En ese momento,
Bajo el escrutinio silencioso de todo un pueblo, Leonora se sintió más desnuda y juzgada que en la plaza de Durango. Era la Nacaille, la mujer mexicana, el símbolo viviente de sus enemigos. Yaotl desmontó y luego la ayudó a bajar. Sus piernas temblaron al tocar el suelo. «Espera aquí», le dijo en voz baja, y se dirigió hacia un grupo de 3 ancianos que estaban sentados a la sombra de un saliente rocoso. La conversación fue larga y grave. Leonora no podía entender las palabras guturales de la lengua apache, pero entendía el lenguaje corporal, los gestos serios de Yaotl, la forma en que los ancianos escuchaban, impasibles, sus rostros arrugados como mapas de aquella misma tierra. Se sintió terriblemente sola, una extraña cuya vida pendía de un hilo, dependiendo de la elocuencia de un hombre al que apenas conocía. Fue entonces cuando una mujer mayor se separó del grupo de observadores y se acercó a ella. Su cabello era blanco y estaba trenzado con tiras de cuero, y su rostro, aunque severo, tenía una dignidad real. Sin decir una palabra, la mujer le tendió un pequeño cuenco de arcilla lleno de agua. Leonora dudó un instante antes de aceptarlo, sus manos temblorosas. El agua era fresca y pura, y bebió con avidez, el gesto calmando no solo su sed, sino también una parte de su miedo. A continuación, la mujer le ofreció un pequeño pan plano de maíz. Leonora lo tomó y susurró un gracias apenas audible. La anciana no sonrió, pero hubo un fugaz parpadeo de algo parecido al reconocimiento en sus ojos, antes de darse la vuelta y marcharse. No había sido un gesto de bienvenida, pero había sido un gesto de humanidad. Y por ahora, era suficiente. Con el paso de las horas, Leonora supo que no podía quedarse de brazos cruzados, esperando ser atendida como una invitada. Eso era lo que la antigua Leonora habría hecho. La nueva Leonora, la superviviente, observó. Vio a un grupo de mujeres arrodilladas junto a unas piedras planas, moliendo maíz con un movimiento rítmico y agotador. Con el corazón en un puño, se acercó a ellas. No habló, simplemente se arrodilló un poco apartada y observó, hasta que una de las mujeres más jóvenes la miró y, con un gesto de la cabeza, le señaló una piedra de moler vacía, un metate. Sus primeros intentos fueron torpes. La piedra de mano resbalaba y derramó más harina de la que molió. Escuchó risas ahogadas a sus espaldas, pero no dejó que la vergüenza la detuviera. Siguió intentándolo, concentrándose en el movimiento, en el peso de la piedra, su cuerpo protestando por el esfuerzo inusual. Fue la misma anciana de antes, cuyo nombre supo después era Nita, quien se acercó. No le dijo nada, pero colocó sus manos sobre las de Leonora, guiando el movimiento, corrigiendo su postura con un simple toque en la espalda. Fue un momento de instrucción silenciosa, una lección que iba más allá de moler maíz. Era una lección de humildad. La verdadera prueba llegó al anochecer. La comunidad se reunió alrededor de un gran fuego central para compartir la comida. El ambiente era más relajado, pero Leonora todavía se sentía como una extraña. Se sentó un poco apartada, comiendo en silencio el guiso que le habían ofrecido. Fue entonces cuando una niña pequeña, de no más de 4 años, se escapó de su madre y se acercó a ella. La niña miraba con fascinación el andrajoso resto de su vestido de seda, una tela tan diferente a la piel de venado y al algodón vasto que conocía. Con una vacilación infantil, la niña extendió una manita y tocó la tela. Toda conversación cercana se detuvo. Todos observaban. Leonora contuvo la respiración. En lugar de apartarse, miró a la niña y le ofreció la sonrisa más genuina y suave que pudo encontrar. La madre de la niña la observaba atentamente, pero no hizo ningún movimiento para llamar a su hija. En ese pequeño gesto, la curiosidad inocente de la niña, la respuesta amable de Leonora y la inacción de la madre, el hielo se rompió. Más tarde, Yaotl la guió hasta un pequeño y limpio jacal que habían preparado para ella. En el suelo había una cama de pieles suaves. Él se detuvo en la entrada. «Aquí, estás a salvo», dijo. Su voz era una promesa. La dejó sola. Leonora se sentó sobre las pieles y miró hacia arriba, a través del agujero para el humo en el techo, y vio un trozo de cielo nocturno, salpicado de estrellas más brillantes de lo que nunca había visto. Una paz profunda, una paz que nunca había creído posible, la envolvió. Pero era una paz frágil. Mientras el sueño finalmente la vencía, una pregunta se formó en su mente. ¿Por cuánto tiempo?
El viejo mundo había encontrado a Leonora, y no llegaba con los brazos abiertos, sino con hombres armados y acusaciones. La frágil paz de la ranchería se hizo añicos una mañana, 3 días después de su llegada. El grito agudo y penetrante de un centinela apostado en lo alto del cañón fue la primera señal. En un instante, el tranquilo murmullo de la vida cotidiana se extinguió. Las mujeres recogieron a sus hijos, los hombres tomaron sus arcos y cuchillos, y un silencio tenso, cargado de una antigua y amarga preparación, se apoderó del lugar. Leonora salió del jacal de Nita, con el corazón martilleándole en el pecho. Yaotl ya estaba allí, de pie en el borde del asentamiento, mirando hacia el sendero que descendía al cañón. No parecía asustado, sino terriblemente calmado, una calma que era más intimidante que cualquier grito de guerra. Varios guerreros se posicionaron a su lado, moviéndose con una fluidez silenciosa, fundiéndose con las rocas y las sombras. Pronto, los jinetes aparecieron. Eran una docena, liderados por Arturo Galván, con Julián Montemayor a su lado, su rostro una máscara de furia contenida. Pero la figura que hizo que el corazón de Leonora se detuviera fue la de su madre, Beatriz, montada en su yegua blanca, su postura rígida y su rostro pálido por la determinación. Se detuvieron al otro lado del arroyo que servía de frontera natural para la ranchería. Eran la imagen de la civilización conquistadora, cuero labrado, metal brillante y una arrogancia que parecía fuera de lugar en la belleza austera de aquella tierra. Arturo Galván actuó como si estuviera negociando la devolución de una propiedad robada. «Yaot», gritó, su voz resonando en las paredes del cañón. «Hemos venido a reclamar lo que es nuestro. Entréguenos a la señorita Alarcón. Sabemos que la tienen secuestrada y retenida en contra de su voluntad». Julián no pudo contenerse. «Ladrón de mujeres», escupió, su voz aguda por el odio. «Pagarás por tu insolencia». Yaotl no respondió. Permaneció inmóvil, una estatua de granito, dejando que sus insultos se los llevara el viento. Fue entonces cuando Beatriz instó a su caballo a avanzar hasta la misma orilla del agua. Su mirada no buscó a Yaotl, sino que escudriñó la ranchería, buscando a su hija. «Leonora, hija, ¿puedes oírme?». Su voz era una mezcla extraña de orden y súplica. «Sal de ahí, no dejes que te engañen. Vuelve a casa, con tu gente, con tu sangre. ¿Qué te han hecho estas bestias para ponerte en nuestra contra?». En ese momento, desde el corazón de la ranchería, apareció Leonora. Ya no llevaba los harapos de su vestido de seda. Las mujeres, en un gesto de aceptación, le habían dado un sencillo pero digno vestido de gamuza suave y le habían trenzado el cabello al estilo apache. Caminaba con una calma y una seguridad que nunca antes había poseído. No parecía una prisionera, parecía una mujer que por fin estaba en su hogar. Llegó junto a Yaotl y él dio un paso imperceptible hacia un lado, cediéndole el espacio. No dijo nada, no la tocó, pero su presencia a su lado era un ancla, un apoyo silencioso que decía más que cualquier palabra. Confiaba en ella para librar su propia batalla. Leonora avanzó sola hasta la orilla del arroyo, deteniéndose justo en el límite entre sus dos mundos. Miró a su madre, a Julián, a Arturo Galván, y los vio como si fuera por primera vez, no como su familia, su prometido, su protector, sino como sus carceleros. «Nadie me ha hecho nada, madre», dijo Leonora. Su voz no era alta, pero era tan clara y firme que cruzó el agua y silenció cualquier otro sonido. «Por primera vez en mi vida, nadie me está obligando a hacer nada. Estoy aquí porque quiero estar aquí». «Eso es ridículo», exclamó Beatriz, su rostro crispado por la incredulidad. «Te han lavado el cerebro. Esa no eres tú». «No, madre», respondió Leonora con una tristeza tranquila. «La que no era yo era la muchacha que se sentaba en silencio en tu salón, asfixiándose con reglas y deberes. La que temía decir lo que pensaba. Esa muchacha murió en la tormenta». Hizo una pausa, su mirada encontrando la de su madre. «Hablas de mi sangre como si fuera una jaula. Pero mi sangre no es una prisión. Aquí puedo respirar. Aquí soy yo misma. No soy una joya para la casa Alarcón. Soy una mujer». Su mirada se desvió por un instante hacia Yaotl, que la observaba con una intensidad que le calentó el alma. Luego, se volvió hacia el grupo de jinetes, su decisión final resonando con una fuerza inquebrantable. «Yo elijo esta vida, y lo elijo a él».
Un silencio atronador cayó sobre el cañón. El rostro de Beatriz se descompuso, una trágica mezcla de rabia, dolor y una derrota que no podía comprender. Julián la miraba con puro odio, humillado por segunda vez, y esta vez, de forma definitiva. Arturo Galván, siempre el pragmático, comprendió la situación al instante. Ya no se trataba de un rescate, era una declaración de guerra, una que no podía ganar allí, en territorio enemigo, sin sufrir grandes pérdidas. La mujer que había venido a salvar se negaba a ser salvada. Con una maldición ahogada, Galván tiró de las riendas de su caballo. «Vámonos», ordenó bruscamente a sus hombres. «Aquí no hay nada para nosotros. Ella ha hecho su elección». Con desgana, los jinetes dieron la vuelta. Leonora se quedó inmóvil, observando cómo se alejaban. Vio la espalda rígida de su madre, una figura que se encogía con la distancia. No se dio la vuelta, no hubo una última mirada. Se marcharon, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente, como el final de un capítulo. Estaba libre, había ganado. Pero mientras observaba el lugar vacío donde habían estado, una profunda y dolorosa sensación de pérdida la invadió. Había ganado su libertad, pero había perdido a su familia para siempre. El amor de ambos no sería sellado con oro ni con documentos, sino con humo sagrado, bajo las estrellas, y con el juramento de dos almas que por fin se habían encontrado. En las semanas que siguieron a la confrontación, Leonora sintió cómo las cicatrices de su antigua vida comenzaban a sanar. El dolor por la familia que había perdido se transformó en una serena aceptación, reemplazado por los lazos que forjaba cada día con la gente de la ranchería. La tarde de la ceremonia, Nita y otras mujeres la prepararon en silencio. Le quitaron su ropa de trabajo y la vistieron con un sencillo vestido de gamuza blanca, suave al tacto y decorado con discretas cuentas. Mientras le trenzaban el cabello, entretejiendo pequeñas flores silvestres, Leonora sintió una conexión, una hermandad que nunca había conocido en los salones competitivos de Durango. No era la preparación de una novia para ser entregada, sino la bienvenida de una hermana a su clan. Al atardecer, la comunidad entera se reunió en el círculo de piedras sagradas. Una hoguera central ardía con fuerza, sus llamas anaranjadas recortándose contra el cielo púrpura. Un anciano Dijin, con el rostro de quien ha visto pasar muchas estaciones, purificó el aire con el humo aromático de la salvia. Yaot le esperaba junto al fuego. Llevaba una túnica ceremonial y una pluma de águila en el cabello, y en sus ojos oscuros había una solemnidad que conmovió a Leonora. Cuando ella caminó hacia él sobre la tierra compacta, sintió que cada paso la alejaba de la mujer que había sido y la acercaba a la que estaba destinada a ser. Se pararon uno frente al otro, el calor del fuego en sus rostros. El Dijin habló en la lengua apache, sus palabras antiguas como las propias montañas, hablando de dos caminos que se convierten en uno. Luego, les hizo un gesto para que hicieran sus votos. Leonora fue la primera. Su voz era clara y firme. En el mundo del que vengo, el silencio significaba miedo. Tú me enseñaste que también puede significar fuerza. Contigo, encontré el hogar que no sabía que estaba buscando. Elijo tu camino como el mío. Yaotl tomó sus manos. Mi espíritu caminaba solo, respondió él, su voz grave y llena de una emoción contenida. Tú viste al hombre detrás del enemigo. Ahora, mi espíritu camina contigo. Donde tú estés, Leonora, ahí es donde empieza mi hogar. El Dijin tomó una tira de cuero decorada y envolvió con ella sus manos unidas, atándolas en un nudo que simbolizaba su unión inquebrantable. Pronunció una bendición final y un grito de alegría se elevó de la comunidad. El ritmo profundo de un tambor comenzó a sonar, el latido del corazón de su nueva familia. Se miraron el uno al otro mientras la celebración comenzaba a su alrededor, con la luz del fuego danzando en sus ojos. El amor que había nacido en una tormenta, que había sobrevivido al odio y la traición, ahora encontraba su santuario en la paz de la noche del desierto. La señorita Leonora Alarcón, con sus jaulas doradas y sus deberes vacíos, había desaparecido para siempre. La mujer que estaba allí, de pie junto a su esposo, simplemente Leonora, por fin, había llegado a casa. La historia de Leonora y Yaot es mucho más que un romance nacido en la adversidad. Es un recordatorio de que un solo acto de compasión puede derribar los muros más altos que la sociedad construye. En medio de una tormenta,
donde el mundo solo veía a un enemigo, una mujer vio a un ser humano, y esa elección reescribió no solo sus destinos, sino la definición misma de familia, honor y hogar. Su viaje nos enseña una lección profunda y atemporal. Como una lámpara solitaria en la ventana, un simple acto de bondad puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida. A veces, el gesto más valiente no es levantar una espada, sino ofrecer calor y refugio a quien el mundo ha decidido abandonar, reconociendo el reflejo de nuestra propia humanidad en sus ojos. Tómese un momento para reflexionar sobre esta historia. ¿Cuántas veces hemos permitido que los prejuicios o el miedo nos impidan extender la mano? La fuerza de estas lecciones a menudo se encuentra al verlas reflejadas en diferentes vidas y caminos. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de. Si esta historia ha tocado su corazón, considere llevar su calor a quienes más lo necesitan, porque al final, cada acto de bondad, por pequeño que sea, es una llama que encendemos contra la oscuridad. Encienda la suya.